Buenos días. Acta de inicio del examen final, asignatura taller de tesis. En el día de la fecha, 26 de octubre de 2021, y siendo las 9:30 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los señores profesores, licenciado Emanuel Colombo Rojas, la doctora María Paz Gazzola y la doctora Verónica Parra, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura taller de tesis correspondiente a la carrera Licenciatura en Educación Matemática. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripta la señora profesora Florencia Romina Zapac, DNI 32.160.556. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia de Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, Verónica, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Angélica. Buenos días a todos. Tengo el honor y el placer de, en esta instancia, ser también jurado, no solo en mi condición de coordinadora de la LEM, sino también jurado de la tesis de Romina, que se titula Enseñanza de la trigonometría en la escuela secundaria, un análisis praxeológico del currículum y un estudio de caso, y fue dirigido por la doctora María Paz Gazzola. Agradezco a Emanuel también ser parte del tribunal. Romina, tenés 30 minutos, no más, para la presentación, y bueno, y después será la oportunidad de las preguntas, así que te dejamos la palabra. Perfecto. Bueno, agradecerles al jurado por las devoluciones que me han hecho de manera escrita, y quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi directora, la doctora Gazzola, por el acompañamiento todos estos años, en todo momento, y más aún en este final, en este trayecto final, por el acompañamiento prácticamente semanal y diario que me ha hecho con las palabras de aliento. Así que bueno, agradecerle a ella más que nada también. Bueno, voy a hacer la presentación, vamos a compartir la pantalla. Ahora los voy a dejar de ver, así que cualquier inconveniente que ocurra, que puede pasar con la tecnología, Dale, te vamos a decir, pero vos quédate tranquila que si hay algo te vamos a indicar. Bueno, ahí ya estoy presentando. Sí, la vemos perfecto. Creo que perfecto. Bueno, como bien dijeron en la lectura del acta y ahí desde la coordinación, la defensa de la tesis para la licenciatura en Educación Matemática se titula Enseñanza de la trigonometría en la escuela secundaria, un análisis praxeológico del currículum y un estudio de caso. Y como bien dije, me dirigió la doctora Gazzola. Bueno, nuestro problema de investigación se refiere, más que nada se circunscribe en la enseñanza de la trigonometría en la escuela secundaria y surge de la observación que podemos hacer en las aulas de matemática, donde los estudiantes presentan dificultades para abordar este saber y observamos ciertas carencias para poder relacionar conceptos involucrados. En un primer momento, bueno, como profesora de matemática y luego como vicedirectora en el nivel secundario, al charlar con distintos colegas, encontramos que existen desaciertos en la enseñanza en el aula que tienen que ver más que nada porque la enseñanza se propone desde una fórmulas aisladas y descontextualizadas, sin tener en cuenta la razón de ser y que no se cuestiona el conocimiento matemático. Nosotros nos posicionamos más que nada en el paradigma monumental de Yevalar y encontramos que asociado al problema de investigación, a nuestras hipótesis que planteamos, encontramos los fenómenos de pérdidas de sentido y de monumentalización del saber. Para poder desarrollar nuestra investigación, nos basamos por un lado en plantear qué es lo que ocurre con la enseñanza actualmente de la trigonometría en la escuela secundaria, y también nos proponemos hacer un aporte relativo a la trigonometría en su enseñanza. Lo que hicimos fue plantear objetivos específicos, que son los que voy a nombrar a continuación, que es elaborar un estado del arte relativo a la enseñanza y al aprendizaje de la trigonometría, analizar y describir las praxeologías relativas a la trigonometría que se proponen en los diseños curriculares de matemática de secundaria de la provincia de Buenos Aires,
y analizar y describir en términos de praxeologías los programas de estudio de los profesores de matemática de la Escuela de Educación Secundaria número 2, Teniente Félix Origone, de la ciudad de Mar del Plata, y los textos escolares que estos profesores utilizan para enseñar. A su vez, para poder desarrollar este trabajo, nos guiamos por ciertas preguntas que fueron de interés al abordar el tema de la enseñanza de la trigonometría, como por ejemplo, ¿qué aportes se han realizado hasta el momento sobre la enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría en los distintos niveles educativos? ¿Qué tipos de praxeologías de trigonometría se proponen estudiar en los diseños curriculares de secundaria de la provincia de Buenos Aires? ¿Y cuáles son los principales tipos de tareas que se relacionan con estas praxeologías? La tercera pregunta es qué tipos de praxeologías de trigonometría se proponen para enseñar en la escuela secundaria de la ciudad de Mar del Plata. Y por último, qué tipo de tareas sobre trigonometría serían deseables promover para generar una enseñanza funcional de la trigonometría en la escuela secundaria. Como anticipé anteriormente en la formulación del problema, nuestro marco teórico adoptado es la teoría antropológica de lo didáctico de Yevalar. Nos basamos generalmente en nuestro trabajo y en todo el recorrido en el constructo de praxeología, entendida como toda actividad humana regularmente realizada que puede describirse con un modelo único. Considerando el concepto de praxeología, nos basamos en el nivel del saber hacer, que está compuesto por tipos de tareas y técnicas, y un nivel teórico, que es el nivel del saber, que está compuesto por las tecnologías y las teorías que proponen explicar con un discurso, justificar los tipos de tarea y las técnicas. A su vez, también tuvimos en cuenta los niveles de complejidad de las praxeologías a nivel local, puntual, regional y global, y algo que queríamos destacar es que una praxeología puede ser en una institución local, pero en otra institución puede ser considerada, por ejemplo, puntual, regional o global, entendiendo la relatividad institucional. Bueno, a continuación, si bien nosotros en nuestro trabajo no nos posicionamos en los niveles de codeterminación didáctico, cuando trabajamos con las organizaciones didácticas, no podemos dejar de considerar los niveles que propone Yevalar. Si nuestro estudio lo posicionáramos acá en los niveles, nosotros trabajamos en el nivel de la nósfera, que se encuentra entre la sociedad y la escuela, donde intervienen todos los actores en la construcción de los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires y en la construcción de los libros escolares. Nuestra escuela de referencia es como bien dije, es la Escuela de Educación Secundaria número 2, nuestra disciplina es la matemática, nuestro dominio sería la trigonometría, y lo que sí encontramos en el desarrollo y en las investigaciones es que lo que encontramos en la enseñanza es la ausencia de las cuestiones. Bueno, para desarrollar esta investigación, nos basamos en una metodología cualitativa y descriptiva, donde la centralidad, como ya bien dije, estaba dada en la enseñanza de la trigonometría. Asociado a esto se encuentran nuestras 4 preguntas, que las mencioné anteriormente, y asociados a ellos los objetivos que planteamos de manera general y específicos. Para poder desarrollar todo nuestro estudio, nos basamos prácticamente en 3 estudios que el estudio 1 propone hacer un estado del arte, la confección de un estado del arte. El estudio número 2, el análisis y la descripción de los diseños curriculares para la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires. Y el estudio número 3 es para ver qué ocurre con la enseñanza de la trigonometría, particularmente en la secundaria número 2 de la ciudad de Mar del Plata, y consta de 2 partes. La parte número 1, que se basa en los programas de matemática que confeccionan y utilizan los profesores de la institución, y los textos escolares que están disponibles en la biblioteca de la misma escuela. Profundizando en los 3 estudios que mencioné en la metodología, encontramos 49 investigaciones a lo largo de todo este recorrido de confección del trabajo,
y nos posicionamos en trabajos más que nada en español, que estuvieran orientados a la enseñanza de la trigonometría. En un primer momento no nos posicionamos en el nivel secundario, sino que buscamos trabajos en los distintos niveles de la escolaridad, y buscamos que sean relevantes. ¿A qué nos referimos con relevantes? Que fueran trabajos que estuvieran publicados en revistas con referato, en actas de congresos y tesis de grado y de posgrado. Una vez que encontramos estas 49 investigaciones, las acomodamos en una tabla que es la que está proporcionada en el anexo de la tesis del trabajo, y lo que hicimos fue ordenarlas cronológicamente de manera ascendente para poder visualizar de una mejor manera las investigaciones que encontramos. Asociadas a estas investigaciones, pudimos encontrar 3 enfoques, clasificamos estas investigaciones en 3 enfoques, que es el enfoque didáctico, el enfoque cognitivo y el enfoque epistemológico, que son como los 3 grandes grupos que encontramos de acuerdo a los objetivos que planteaba cada uno de los autores que escribió los trabajos. Otra característica relevante al leer todas las investigaciones fue, por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos llamó también la atención los distintos niveles educativos donde se proponía la enseñanza de la trigonometría, y también los distintos marcos teóricos y las teorías involucradas que utilizaron los autores, como por ejemplo la teoría antropológica de lo didáctico, la teoría del aprendizaje significativo, la teoría de la transposición didáctica y la teoría de las situaciones didácticas. De estas 49 investigaciones, 35 se basan en el enfoque didáctico, donde se proponía ver qué ocurría con la enseñanza de la trigonometría. 8 de estos trabajos no se llevaron a cabo en el aula, mientras que 27 desarrollaron trabajos de campo, hicieron sus testeos en aula. De estos 27 pudimos encontrar que 5 se concretaban en el nivel superior y que 22 de ellos se desarrollaban en el nivel secundario. 15 eran para ciclo básico, que sería para alumnos, estudiantes entre 12 y 15 años, y 7 se desarrollaban en ciclo superior, que sería entre 15 y 18 años. Aclaro el tema de las edades porque en otras investigaciones que no son propias de nuestro país, se habla de bachillerato. Entonces, para poder hacer esta relación, qué es lo que sería, con qué se corresponde en nuestro sistema educativo, se había trabajado también con las edades. Nuestro estudio número 2, hallamos 10 investigaciones sobre el enfoque cognitivo, donde la preocupación estaba dada en el aprendizaje de los estudiantes en el aula de matemática. Encontramos 9 que se desarrollaban en el nivel secundario. 3 de ellas utilizaban las TICs como una herramienta para desarrollar la propuesta. Una de las investigaciones proponía un desarrollo interdisciplinar articulando con otras disciplinas, y encontramos distintas teorías involucradas como las que mencioné antes en el esquema que sintetizaba. Una de estas investigaciones se proponía en el nivel superior y también desarrollaba un enfoque interdisciplinar con otras materias. Por último, el enfoque número 3, que era el enfoque epistemológico, retomaba la trigonometría desde el problema del conocimiento. Lo encontramos en menor medida, este enfoque, solamente en 4 investigaciones, y una de ellas se desarrollaba en Argentina, que lo desarrollaba Brajkovic, que proponía un recorrido histórico de los programas de matemáticas de las distintas modalidades de enseñanza de la Argentina. Lo que nosotros, algunos resultados parciales que pudimos encontrar desde este análisis que hicimos en el estudio número 1, fue las escasas investigaciones en Argentina. De las 49, solamente 5 habían sido en Argentina. Algo que también identificamos era el tratamiento que se le realizaba a la trigonometría desde una enseñanza tradicional. Nosotros lo que habíamos planteado en una de nuestras hipótesis era que se enseñaba de manera aislada, las fórmulas descontextualizadas, y esto también lo pudimos observar en estas 49 investigaciones, abonando también a lo que hablaba Yevalar
sobre esto de la enseñanza monumentalista, de visitar las obras. Encontramos que se repetía en diversas de las investigaciones. Por eso, nosotras, en el desarrollo de la tesis, lo que decidimos fue la necesidad de profundizar qué ocurría en su enseñanza. Por eso tratamos de recabar la mayor cantidad de investigaciones. Sin embargo, fue bastante difícil encontrar estas investigaciones porque, como bien dijimos, en Argentina solamente 5, y esto se hacía extensivo al resto de los países en que encontramos las investigaciones. Por eso lo que nos proponemos es contribuir a una mejora de la enseñanza de la trigonometría en las instituciones escolares. Bueno, en el estudio número 2, lo que nos proponemos es recuperar los diseños curriculares de matemática para la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires. Nosotros miramos los diseños de primero a sexto, de ciclo básico y de ciclo superior, e identificamos dónde aparecía el tratamiento de la trigonometría. Posterior a eso, analizamos en qué eje se encontraba y nos propusimos analizar los objetivos propuestos para trigonometría y analizar praxeológicamente lo que se propone enseñar en el diseño curricular de matemática. En el esquema siguiente resumimos un poco lo que figura en el desarrollo de nuestro trabajo e identificamos que el tratamiento de la trigonometría se da en tercero, en cuarto y en sexto año desde diferentes ejes. Un ejemplo, en tercer año se propone el trabajo de la trigonometría desde el eje de geometría y magnitudes. Aquí en el desarrollo de este capítulo del diseño curricular se propone la utilización de la calculadora científica, trabajar las razones trigonométricas, incorporar el teorema del coseno y el cálculo del área de distintos triángulos. De la lectura y el análisis de este capítulo del diseño curricular, encontramos que aparecían distintos géneros, como conocer, resolver, calcular y estudiar. Sin embargo, cuando empezamos a analizar desde los ojos de la TAD, lo que encontramos fue que todos estos géneros se reducían prácticamente a calcular. Encontramos en este diseño curricular 6 tipos de tarea y uno que es la tarea del diseño curricular de tercero, la 1-2, decía calcular las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo conociendo un ángulo agudo y un cateto. Este tipo de tarea se repetía en varias de las otras, cambiándole, por ejemplo, un cateto, un ángulo o 2 catetos, pero se reducían prácticamente al mismo tipo de tarea. Para poder desarrollar este tipo de tarea, la técnica que se proponía era la utilización de fórmulas de razones y del teorema del coseno. Algo significativo fue que en el diseño curricular aparentemente no se explicitan, ¿sí?, las tecnologías, sino que se infieren de la lectura y de lo que se iba pidiendo en la técnica. En el diseño de cuarto año encontramos que la trigonometría se realiza desde el eje de geometría y álgebra y el trabajo matemático se proponía desde la resolución de problemas que abarcaban las figuras planas y cuerpos tridimensionales, y también se trabajaba desde el teorema del seno y del coseno. El género de tarea, acá encontramos una sola tarea, tipo de tarea, que proponía mostrar el área de triángulos y hacer una comparación entre las áreas de distintos triángulos y un triángulo más grande, ¿sí?, con la relación de los lados. Lo que encontramos es que era la utilización de expresiones del área, se trabajaba prácticamente con el área de triángulo y con las relaciones de sus lados. Y lo que sí se proponía era trabajar con la tecnología desde el teorema del coseno. En sexto año lo que encontramos fue un análisis no tan ligado a lo que era geometría, sino más a un análisis funcional. Encontramos en el eje álgebra y funciones el tratamiento de la trigonometría. Se propone acá mayoritariamente un trabajo desde la circunferencia goniométrica o la circunferencia de unidad 1.
se proponía trabajar las funciones del seno y del coseno y puntualizar en las ecuaciones trigonométricas, siempre trabajando desde la circunferencia de unidad 1. Encontramos como géneros graficar y justificar, y acá encontramos 6 tipos de tarea. Por ejemplo, asociadas a graficar, encontramos graficar en la circunferencia de radio 1 el coseno para un determinado ángulo. Y en justificar encontramos justificar igualdades a partir de las gráficas de las funciones del seno y del coseno. Acá lo que hicimos, si se fijan, es la utilización de fórmulas de ángulos simétricos y suplementarios para poder desarrollar el tipo de tareas, lo que se propone. Y las tecnologías no están explicitadas en el diseño curricular. Bueno, seguidamente lo que encontramos de este análisis de los diseños curriculares fue que si bien se propone en el diseño, parecería que se propone la articulación, tener en cuenta como un continuo de los contenidos de un año al otro, no lo pudimos desarrollar, no lo pudimos observar en los diseños curriculares. Lo que vimos es que, por ejemplo, del diseño de tercero al diseño de cuarto año, si bien, por ejemplo, tomaba teorema del coseno, vimos que no hay una articulación entre los distintos años. Se proponía una enseñanza, como ya lo habíamos planteado en nuestra hipótesis, una enseñanza de la trigonometría desde conocimientos aislados, ¿sí? Estaban inventariados, fragmentados, se daban como si fueran como un punteo. Lo que encontramos era géneros preponderantes, como por ejemplo calcular, que lo vimos ahí en el diseño de tercero y de sexto, que promueven prácticas matemáticas repetitivas, que era la aplicación de fórmulas, como lo vimos en las técnicas, y que no invitaban a cuestionar el conocimiento. Lo que encontramos es que, si bien no hay una cantidad de ejemplos, de tipos de tareas, cuando nosotros fuimos analizando, pareciera que estamos en presencia de praxeologías a nivel puntual, ¿sí? Que se basan en tipos de tarea que se asocian a una misma técnica, y en algunos casos encontramos una praxeología a nivel local. En el estudio número 3, que es nuestro último estudio, lo dividimos en 2 partes. Por un lado, analizamos los programas que los profesores de matemática confeccionan y desarrollan en la secundaria número 2, y por otro lado, los libros de textos escolares que los profesores llevan al aula y utilizan para sacar las tareas que le proponen a los estudiantes. En el análisis número 1, nosotros en la escuela, en la secundaria número 2, de acuerdo al proyecto institucional de la escuela, el proyecto es que los docentes trabajen, los docentes del área trabajen en conjunto. ¿De qué manera? Juntándose a confeccionar los programas de estudio y las planificaciones. Entonces, de esta manera, tenemos un único programa para cada uno de los años, ¿sí? En matemática y en las distintas materias. Particularmente en tercer año, tenemos 7 divisiones, 4 en el turno mañana, 3 en el turno tarde, y 7 docentes, o sea, un docente para cada sección. En cuarto y en sexto año tenemos 6 divisiones, 3 en turno mañana, 3 en turno tarde, y 4 docentes, es decir, que hay algún docente que tiene más de una sección. Todos estos, los 7 de tercer año, los 4 de cuarto y los 4 de sexto, se juntan y hacen las planificaciones y los programas de manera consensuada. Nosotros, en esta parte, por una decisión metodológica, decidimos trabajar con los programas de estudio de los profesores, y en este trabajo en particular, no con las planificaciones, porque hubiese demandado un trabajo de mucho más tiempo y un trabajo que no era propio para los objetivos planteados en este momento. Pero sí proyectamos, que lo voy a adelantar, poder seguir trabajando con las planificaciones de los profesores en un futuro. Decidimos también trabajar con los libros escolares que estaban en la biblioteca de la secundaria número 2, que son los que también están explicitados en los programas de estudio de los profesores de matemática. Una vez que los profesores desarrollan el programa, en un apartado aclaran la bibliografía que van a trabajar ese año. Entonces nos pareció relevante
poder retomar qué es lo que aparece en los libros escolares. En la parte número 1, que analizamos los programas, acá van a ver que en verde figura un fragmento de los programas de los profesores, el de tercer año, el de cuarto año en álgebra y geometría y el de sexto año. Si ven, acá están todos como si fuera un punteo, ¿sí? Como si estuvieran inventariados, y algo que nos resultó significativo es que, por ejemplo, en tercer año se le da el mismo estatus a conceptos de diferente complejidad. Por ejemplo, aparece escalas con la misma complejidad que razones trigonométricas. Y también lo que aparece, que nos resultó significativo, es que el uso de la calculadora científica aparece como si fuera un concepto. Lo que nos dimos cuenta es que estas características también se arrastran de los diseños curriculares. En cuarto año también observamos este tratamiento aislado y que se proponen conceptos que ya fueron trabajados anteriormente, pero no con una correlación, sino como, bueno, empiezo de cero y vuelvo a explicar, de esa manera. En sexto año encontramos ciertas diferencias con lo que proponen los profesores en tercero y en cuarto, y encontramos que algo que nos llamó la atención es que incorporan nuevos conceptos que no están dados en el diseño curricular. Por ejemplo, ángulos y arcos orientados. Si bien no figura en el diseño curricular, los profesores han incluido estos conceptos en sus programas de matemática. Como se dio en los programas anteriores, se le asigna la misma jerarquía, el mismo estatus, por ejemplo, a funciones trigonométricas y a signos de las funciones, ¿sí? Y representación gráfica aparece también como un concepto y no como una tarea. Por último, algo que también nos llamó la atención fue que aparece el concepto de ecuaciones sin especificar, sin indicar la cantidad de variables, qué tipo de ecuaciones son, si son trigonométricas, exponenciales. Asumimos que son trigonométricas por la unidad que están dadas, pero es algo que están sin especificar. Posteriormente, ¿sí? De haber visitado los programas de los profesores de matemática de la institución que construyen, analizamos esta bibliografía que se encontraba en los programas. Seleccionamos 13 libros de la biblioteca escolar, 2 de ciclo básico y 11 de ciclo superior, y pudimos identificar 70 tipos de tarea que se correspondían con los géneros calcular, graficar, hallar, determinar, analizar y verificar. Si se fijan, acá de las 70 tipos de tarea que encontramos, 48, ¿sí? Son del género calcular. Y el menor, seguidamente, pero en menor medida, si fíjense la frecuencia, solo 8, encontramos como graficar. Nuevamente observamos cómo está la preponderancia, ¿sí? Del género calcular. Un ejemplo prototípico que nos llamó la atención fue que en distintos libros se encontraba este tipo de tarea, calcular los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Te quedan 5 minutos, Romina. Perfecto. Cuando revisamos nuestra propia práctica docente y todos los que desarrollamos nuestra actividad en el aula, encontramos que es una tarea que llevamos generalmente al aula. Le damos la representación gráfica de un triángulo rectángulo y le pedimos que calculen la amplitud, conociendo los lados, un ángulo. Esto se repite generalmente en todos los libros que fuimos analizando, tanto de ciclo básico como de ciclo superior. Y lo que nos llamó la atención era la técnica, ¿sí? Que se daba como una forma de receta, de manera inventariada, que era utilizar la calculadora científica y la razón trigonométrica. Si se fijan, hasta se da de qué manera todos los pasos que debe seguir. Esto lo que nos lleva es saber que los resultados son mecánicos, inmediatos, ¿sí? Abonando lo que veníamos hablando en nuestras hipótesis. En graficar, observamos que pasa algo de manera similar, se da la tarea, ¿sí? Se pide graficar la función, y también se da seguidamente la técnica, la confección de la tabla de valores, y después la representación gráfica. Representación gráfica para ver, ¿sí?
para observar la forma que tiene esa función. Sin embargo, después no se sigue analizando. Eso es algo que nos llamó la atención y nos empezamos a replantear. Bueno, finalmente, para poder llegar a la conclusión, tratamos de, a lo largo del trabajo, dar respuesta a nuestras inquietudes. Con respecto a la pregunta 1, ¿qué aportes se han realizado hasta el momento? Como bien desarrollamos, encontramos 3 enfoques que se ocupaban, por ejemplo, el enfoque didáctico, de proponer dispositivos didácticos, contribuir a la mejora de la enseñanza, se proponía el uso de material concreto, de las tecnologías de la información y la comunicación. Desde el enfoque cognitivo se empezó a ver las dificultades que tenían los estudiantes para comprender los conceptos trigonométricos, y desde un enfoque epistemológico se ocupaba de la génesis del saber y resaltaban el potencial de estudiar esto en las aulas como una estrategia para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, darle un enfoque más histórico para ver por qué sería útil la utilización de la trigonometría. Con respecto a qué tipos de praxeología se proponían estudiar en los diseños curriculares y los principales tipos de tarea, encontramos tipos de tareas relativas a calcular y en menor medida a graficar, que requerían técnicas inmediatas, mecánicas. No siempre las tecnologías aparecían, a veces estaban de manera implícitas y posiblemente se encontraban también desestimadas. Lo que nos lleva a pensar esto es que la enseñanza de la trigonometría, aparentemente como la plantea el diseño curricular, se encontraría de manera fragmentada. Y lo que pudimos identificar serían praxeologías a nivel puntual. Para responder la pregunta número 3, ¿qué tipos de praxeologías se proponen enseñar en la Escuela de Educación Secundaria número 2? Encontramos tareas vinculadas, ¿sí?, a calcular, que se proponían también desde una fórmula ya establecida o utilizando la calculadora, como bien vimos en el ejemplo de calcular que proponía el libro de Longseller. También encontramos praxeología puntuales y a lo sumo locales, porque estaban compuestas de una tecnología. ¿Qué sería deseable promover para generar una enseñanza funcional? Bueno, nosotros consideramos que incorporar nuevos tipos de tareas que requieran un estudio conjunto de diferentes nociones, que puedan ser utilizadas pragmáticamente para dar respuestas a preguntas genuinas, donde se cuestione el conocimiento, preguntas que le den sentido al estudio de estos saberes. Y algo que nos parece sumamente valioso es realizar trabajos interdisciplinares y vincularlos con otras disciplinas. Proyecciones para nuestro trabajo es analizar más libros de texto para la educación secundaria. Si bien ahora nos posicionamos en esto por nuestros objetivos, queremos poder seguir trabajando y poder analizar más libros de texto, como también analizar programas de profesores de matemática de otras instituciones. Algo que nos quedó para un futuro trabajo es analizar las planificaciones de los profesores de matemática de esta institución y de otras instituciones, y quizás un poco más ambicioso, pero que consideramos que puede ser llevado a cabo, es desarrollar y analizar y proponer algunos dispositivos didácticos para la enseñanza de la trigonometría, como por ejemplo los recorridos de estudio e investigación, para trabajar de una manera más funcional y con sentido. Por último, pensamos también en implementar y evaluar estos dispositivos con profesores de la ciudad de Mar del Plata. Si bien el recorrido de estudio e investigación lleva un tiempo, es un trabajo en conjunto, como didactas, consideramos que otro docente lo lleve a cabo, un recorrido que hemos realizado nosotros, supone un trabajo quizás un poco más ambicioso y que lleva una dificultad, que el docente se pueda apropiar de algo que no es propio, pero consideramos que con el acompañamiento lo podemos llevar a cabo. Por último, lo que quiero decir es que este trabajo no es el final, no está acabado, sino que es el comienzo de un trabajo en la enseñanza de la trigonometría y que pretendo poder seguir contribuyendo y poder seguir trabajando en esta línea. Bueno, por último, agradecerles a todos los presentes, al jurado, a mi familia que está ahí y bueno, acá muchísimas gracias a todos.
Bueno, Romina, muchas gracias. Gracias a vos por la presentación. Si querés dejar de compartir, así nos ves, Bien. porque si no, de otra manera no nos estamos viendo. Cualquier cosa, si alguien del jurado te indica que muestres una diapo, en ese momento presentás. Perfecto. Bueno, es el momento de preguntas, de comentarios o de lo que haya para conversar, así que si les parece bien, Manuel, ¿querés iniciar? Estás muteado, perdón. Gracias, Vero. No, a vos. Me parece que está muy, muy bien la presentación, has hecho un análisis muy exhaustivo, detallando todos los problemas que hay en la enseñanza de la trigonometría en la escuela hoy en día. Y yo quería hacerte una pregunta, una inquietud relativa a la lectura de tu tesis, que no apunta a lo central, pero que si no me la puedes contestar no hay problema, pero más que nada para que aclarme la duda, si no te molesta. En un punto comentás que el sistema circular tenía ciertas ventajas sobre el sistema, sobre el sistema sexagesimal, y quería saber bien a ver cuáles eran esas ventajas que presenta. Más que nada, cuando llevamos el sistema circular y el sistema sexagesimal en el aula, lo que identificamos es que al momento de realizar, por ejemplo, alguna fórmula, en la parte de simplificación, les resulta más útiles a los estudiantes en cuanto a la simplificación, el uso del sistema circular sobre el sistema sexagesimal. Básicamente, sería una de las ventajas que encontramos en el desarrollo de la trigonometría de su enseñanza en el aula. Bien, muchas gracias. No, de nada. Bueno, Manuel, gracias. No tengo más dudas. Bueno, eso te iba a preguntar si no tenías más comentarios o preguntas, así que si te parece bien, continúo yo y vos serías la última, ¿sí? Bueno, primero felicitarlas a las dos porque realmente es un trabajo inmenso. La tesis está súper bien escrita, es de fácil lectura, está bien estructurada, así que realmente felicitarlas porque es un excelente trabajo y que incluso en la presentación hay toda una primera parte que imagino que fue por el tiempo, que no mencionaste, que es todo el análisis histórico que hacen de la evolución de la trigonometría, que no es menor y que yo diría que es ya una tesis de la LEM. Así que invito luego, va a estar disponible el video y va a estar disponible la tesis, a que todos los estudiantes y graduados y toda la comunidad puedan revisar y leer esa parte que es súper interesante. Insisto que es un trabajo enorme, es un trabajo inmenso, así que vuelvo a repetir mis felicitaciones. Tenía algunas preguntas que, bueno, fuiste contestando a lo largo de la presentación. Me sigue quedando, debo decir, un poco la inquietud del análisis de lo que se propone, lo que los profesores proponen enseñar solamente a partir del programa, porque es cierto que por ahí uno de los programas enumera cosas, y entonces siento y me parece, y que por supuesto también ya lo dijiste como para continuar, ¿no? Y que uno tiene que recortar, es súper entendible y coincido completamente, pero también es importante ver, para poder analizar la praxeología o las praxeologías propuestas por los profes, ir un poco más allá de los programas. Porque uno mismo, cuando tiene que formular un programa, enumera temas y bueno, por ahí pareciera, seguramente las conclusiones que vas a obtener van a ser las mismas, que son praxeologías puntuales a lo sumo locales, pero bueno, por ahí con unos datos más como para verificar eso. De todas maneras, no es una pregunta, ni mucho menos, es simplemente un comentario y que está dentro de tus proyecciones poder seguir analizando eso. Y una pregunta, una cuestión, y que por ahí podemos conversar o a ver qué opinás vos, es, vos mencionás como proyección también la importancia de seguir ampliando la base, la cantidad de libros de textos a analizar,
a considerar. Mi pregunta tiene que ver con por qué consideras vos que es importante, yo coincido con vos, pero quiero saber tu punto de vista de por qué es importante analizar los libros de texto escolares y un análisis como el que has hecho vos, que es profundo. Una es esa pregunta, y la otra es del lado vos como profe, porque ahora cuando vos escribís y desarrollás la tesis estás más del lado de un investigador o de un didacta, como vos bien lo mencionaste, pero mi pregunta ahora tiene que ver, bueno, este trabajo que vos hiciste, a vos como profe, que mañana o pasado va a ir a la escuela, ¿qué te dejó? ¿Qué hizo que cambie en vos? ¿Si te hizo replantear algo? Nada, esas dos que no son preguntas, sino que son inquietudes y que es tu opinión. Sí. No, con respecto a los libros de texto, por qué seguir analizando, nosotros lo que planteamos es que tienen una correlación con los diseños curriculares, con lo que plantean los diseños, ¿no? Y cuando pensaba ahí en el nivel de codeterminación, en la nósfera de los actores que intervienen, también vemos que gente que escribe el diseño curricular a veces también participa, ¿sí? Es algo personal lo que estoy diciendo, ¿no? Pero también participa en la confección, ¿sí? de los libros escolares y también se basan en eso. Si bien nuestra hipótesis en un primer momento es que esto que pasa en los diseños quizás se replica en el aula, consideramos analizar estos libros en particular porque eran los que los docentes trabajaban diariamente, lo que los estudiantes consultaban, y también queremos ver si en otros libros que están distintos en la bibliografía que menciona, si vuelve a ocurrir. En un primer momento, si lo tuviera que anticipar, diría que esto se replica en los libros. Pero si bien tomamos 13 de algo extenso, que tenemos una biblioteca muy grande en la escuela, también sería importante no quedarnos solamente con estos 13, ¿sí? Con nuestra mirada posicionada acá, sino poder ampliar la vista y ver también si ocurre lo mismo en otros, si encontramos en alguno que propone una tarea distinta que no es considerada por los profesores de matemática, y también de esta manera enriquecer la práctica de los docentes de la institución, ¿sí? Por eso proyectar en otros libros de texto. Y con respecto Bien, perdón, antes que siga, sí, yo sobre eso sí coincido con vos y que a mí me parece que es fundamental. Yo comparto la idea de analizar los libros en el sentido de propiciar una reflexión sobre lo que hay en los libros. Nosotros nuestra intención, al menos de trabajos que yo he dirigido, no es de criticar los libros, decir que está bien, que está mal, sino de poder reflexionar sobre eso. ¿Y por qué? Bueno, porque los libros de texto escolares, los que están en la biblioteca, los que algunos profesores pueden y compran, es uno de los recursos fundamentales que tienen los profes para diseñar las clases. Y entonces es fundamental poder reflexionar sobre lo que hay ahí, ¿no? Simplemente decir, bueno, los libros están, los libros se utilizan, los profes los usamos para diseñar las clases. Bueno, pero reflexionemos sobre lo que hay ahí. Reflexionemos que se abordan tareas, praxeologías puntuales, que no hay tecnologías, que no hay justificaciones, que no hay un logo sobre las técnicas que se proponen, que se propone una única técnica cuando se podrían proponer varias, ¿sí? Así que sí, en ese aspecto me parece súper importante que se realicen trabajos sobre el análisis de libros escolares. Y ahora sí te dejo para... No, y que en este sentido, que cuando nosotros empezamos en el 2015 con la confección de esta tesis, y desde ese momento empezar a encontrar, recabar la información, ver qué proponían otros profesores, no solo de Argentina, sino en otros países, ver si funcionaba la estrategia que proponía, si no funcionaba, de qué manera. Yo creo que la práctica docente constantemente está en revisión, ¿sí? Y creo que si no estuviera en revisión, y creo que estaríamos en un grave problema, esto lo digo como profe, ¿no? Entonces, ayornarnos de todo, ver qué se propone, si algo funciona, a ver una estrategia, poder llevarla, implementarla. Y creo que a mí me pasaba que yo llegaba al aula con mi libro y si tengo que explicar, por ejemplo, me tocaba en sexto explicar la parte de trigonometría, les hacía un breve resumen de la parte histórica también, de la génesis chiquitito, como para orientarlos,
pero después mis clases terminaban siendo la enseñanza desde las fórmulas. Entonces, la implementación de esta tesis, llevarla, ver qué había, qué se puede hacer, me llevó a replantearme mi propia práctica docente. Creo que recaíamos por una cuestión de tiempo o por distintas cuestiones, ¿sí? Uno de mis programas también es como aparece acá en este fragmento que mostré, de manera inventariada, un punteo. Hace un rato, bueno, hablaba con una colega también que le comentaba que, bueno, que hoy defendía la tesis y le decía eso, bueno, yo también hice este programa de matemática. Bueno, ¿qué tendría que cambiar? Y pensar eso, ¿no? Quizás ahora desde, bueno, otro rol más pedagógico que me toca en la institución como vicedirectora, pero bueno, replantearme esto, trabajar en conjunto con los profes y ver qué podemos cambiar, porque, como vos decís, no es para criticar solamente, sino es para reflexionar nuestra propia práctica docente. Sí, bueno. y yo celebro que hayas podido hacer el trabajo porque precisamente un trabajo de tesis, una tesina, un trabajo final de este tipo, como uno lo quiera llamar, lo que nos hace como profes es corrernos del lugar de profe. Entonces, el profe de a pie, el profe que va a la escuela y que hace y que enseña de esa manera, lo hace porque es su profesión y porque es lo que él cree que es lo mejor para hacer. Insisto, no lo criticamos porque nosotros como profes, en esa misma posición, Chevalá refiere, ¿no?, a las posiciones en una institución, uno hace eso y hace lo mejor que puede y con la mejor intención. Al corrernos, porque vos ahora te corres del lugar de profe y estás más del lado de didacta, ¿no?, de un investigador, te permite analizar eso y ver desde lejos y decir, bueno, yo también lo hacía. Entonces es lógico y es normal y bueno, y es lo que nos permiten ese tipo de trabajos. Así que bueno, de mi parte, no, nada más para comentar y bueno, gracias Romina por la gracias a vos, Vero. Fue súper clara, muy, muy amena, así que felicitaciones. Bueno, y Paz, te dejo a vos la palabra. Bueno, gracias Vero. Yo por supuesto preguntas no tengo, solamente felicitar a Romina. Sí me gustaría contar brevemente un poco cómo fue todo este trayecto, que fue un trayecto largo, por momentos interrumpidos, por cuestiones que siempre exceden al trabajo, o sea, la realidad a veces pesa sobre la teoría o sobre lo que uno espera. Entonces fue un trabajo, digamos, que llevó mucho tiempo. En mi opinión es un súper trabajo el que hizo Romina. Todo esto comenzó, mira, no me acordaba el año, pero bueno, Romina lo sabía. Y cuando nosotros comenzamos, ella, el primer encuentro que tuvimos, ella estaba interesada por la trigonometría y me dice a mí que quiere hacer en la tesis un trabajo y me trae el trabajo hecho, que no me acuerdo, Romina, si era para Feria de Ciencias, cómo era. Bueno, que por supuesto tenía unas características que creo que si Romina hoy en día, después de todo el recorrido que hizo, lo ve, se agarraría la cabeza. Entonces ella quería hacer eso. Le digo, bueno, vamos a reflexionar sobre esto que vos proponés. Y empezamos con todo el trayecto de la historia de la trigonometría, por qué era importante la trigonometría, cómo surge, por qué, qué respuestas, digamos, a qué responde, ¿no?, la trigonometría, a qué cuestiones vino a responder desde hace tantísimos años, porque es muy antigua la trigonometría, y ella empezó a formar su camino, y se empezó a dar cuenta, bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa, digamos, con lo que se propone enseñar, y fuimos por los diseños curriculares, ¿no? Bueno, analizamos todos los diseños curriculares, entonces ella ahí pudo hacer una reflexión bien profunda de lo que se proponía enseñar. Después dijimos, bueno, vamos a ver los programas, porque, digamos, ¿qué proponen los profesores? Y ella misma. Y ahí vimos, digamos, que en definitiva eso, digamos, tenía tal correspondencia, ¿no? Donde no había un cuestionamiento inclusive de ella misma, era un poco para invitar casi que a ella misma a esa reflexión. Y después, bueno, decidimos ir por los libros de texto por una cuestión que conversamos con ella, que era, bueno, los profesores, ¿de dónde sacamos las cosas? O, bueno, de los libros de texto. Bueno, y lo que ella, digamos, y nuestra hipótesis era, bueno, los profes van, agarran los libros, toman
algunas tareas y las llevan al aula, e inclusive ella me contaba que los profes de su escuela llevan los libros directamente al aula. Entonces, bueno, ese fue un poco el recorrido y creo que ella ha tenido un gran cambio, porque ya hoy la escuchaba y lo que dice y lo que piensa y lo que quiere hacer y cómo quiere seguir investigando sobre esto y para hacer alguna contribución, primero en su propia escuela, porque ella ahora le toca estar, en todo este tiempo ella ahora está como de otro lado, porque ella ahora es un directivo de la escuela, más que una profe, y ella está con mucho interés de realizar modificaciones en las prácticas docentes de esos profes, contribuir a una mejora de la enseñanza de la matemática en general, pero bueno, particularmente de la trigonometría, que fue, digamos, el tema que a ella le interesaba. Así que nada más que decir. Nuevamente, Romina, te felicito. Me alegra muchísimo que hayas llegado a esta instancia, que ya la pasaste, que estuvo súper bien. Así que nada, muchísimas gracias a Vero y Emanuel por las observaciones, por los comentarios que nos hicieron, que siempre sirven para mejorar. Así que de mi parte, nada más. Bueno, Muchísimas muchas gracias, Paz. Angélica, Sí. ¿cómo hacemos? ¿Nos quedamos? Detengo la grabación en principio Bueno. y no sé